Ana Estefanía Henao, ¿estás viendo? Sí, profe. ¿Me puedes leer qué dice? Mercado y capacidad de planta. En el aprendizaje, las dificultades son un hito en el camino de la liberación de la ignorancia, porque la renuncia al conocimiento no está contemplada como una opción. Muy bien. Este es un mensaje que les doy a ustedes en relación con... es que eso es muy difícil. Sí, eso es muy difícil. No, no hay nada difícil cuando tenemos la voluntad y el verdadero interés de lograr lo que nos proponemos. Bueno, en el estudio de mercado, pues, en la práctica, en la realidad, es un estudio que lo hacen especialistas y no somos los ingenieros químicos que lo realizamos. En la empresa hay unidades, departamentos de mercadeo que se ocupan, o hay también empresas especializadas para hacer los estudios de mercado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Conocer el mercado, y conocer el mercado no es solamente saber cuánto espero yo vender, cuántos se espera consumir, sino también quiénes están ya ofertando, ofreciendo el producto o un producto sustituto. Porque es importante conocer eso, porque me voy a enfrentar con ellos en el mercado. Entonces yo tengo que tener esa información para poder definir cuál es mi estrategia competitiva. Para poder definir entonces cómo voy a competir. Si voy a competir en precio, voy a competir en calidad o me voy a centrar en un nicho. Eso es un discurso más en el ámbito de la gestión. Entonces necesitamos hacer estudios de mercado para poder determinar la demanda, cuánto se demanda, ¿cierto? ¿Quiénes son sus clientes? En el caso de la industria química, los clientes son clientes industriales. En algunos casos excepcionales es un consumidor individual o doméstico, pero normalmente las sustancias que se producen en la industria de procesos químicos son insumos para la elaboración de otros bienes y otros servicios. Nosotros somos proveedores de materiales, insumos que usan otras industrias para producir bienes y servicios que consumen los seres humanos a nivel individual o a nivel familiar o doméstico. ¿Sí? Pero también, decíamos, para conocer la oferta, ¿cierto? Y para conocer los precios y la manera como debemos comercializar. Toda esa información va a servir para definir la estrategia de mercado, ¿sí? Pero también la estrategia de comercialización. En el caso de la demanda, es importante saber dónde van a estar ubicados mis potenciales clientes, mis futuros clientes, en qué país, en este caso país, ¿sí? Ámbito geográfico. Pero también cuánto será la necesidad, cuánto requieren, ¿qué? ¿Cuál es la cantidad en términos de toneladas, pero también de pureza, ¿sí? Dependiendo de los usos que ellos le van a dar al producto, porque un mismo producto se puede usar como insumo para otros tipos de actividades, para producir otros productos, y cada uno de esos usos pues demanda el producto con una calidad específica que nosotros tenemos que conocer y definir para poder definir también cuál es la calidad que nosotros vamos a producir en nuestra instalación industrial. Y lo que le decía a los clientes. Y frente a la oferta, pues lógicamente, conocer de ellos cuánto están produciendo, qué capacidad tienen instalada de planta, cuáles son los costos que ellos, en los que ellos incurren, los costos de inversión, los costos de operación, cuál es la estructura de ese sector, pues, haciendo un análisis ya con la herramienta que nos ofrece Michael Porter, ¿sí? Y con esa información, pues, tomamos algunas decisiones. El precio y la comercialización, ya decíamos, nosotros en este caso nos vamos a centrar en esto en particular, y es importante que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer para estar codificado con ese lenguaje, así no seamos nosotros los ingenieros químicos los que lo veamos así. O sea, hay que conocer información del mercado mundial, ¿cierto? Cómo se da la distribución del consumo a nivel mundial. Ahora miramos cómo representamos para tener una visión dónde pueden estar los países que van a ser los clientes, dónde van a estar ubicados nuestros clientes, cómo se distribuye el consumo del producto en los usos, qué calidad se requiere y la forma de comercialización. Esa es una información que ustedes tienen que buscar en la literatura.
Definir la calidad del producto a producir. Vamos a ver cómo con base en esta información definimos. Yo voy a producir mi producto del 95% en peso, el 98%, 99%. ¿Cómo se decide eso? ¿Sí? El ámbito geográfico del mercado objetivo. ¿Sí? Tengo que especificar cuáles son los países, no regiones geográficas, en países. Estados Unidos, Alemania, China, Japón. Algunos con mentalidad tercermundista dicen, no, pero ¿cómo voy a competir con los alemanes? Ah, ¿cómo voy a competir yo con los franceses, los gringos? Esa es una mentalidad tercermundista, ¿cierto? ¿Sí? No esperamos, y yo menos, que los ingenieros de este país del futuro tengan esa mentalidad de subdesarrollados, ¿cierto? Que se crean inferiores a otras culturas y a otros en su potencialidad. Aquí se compite es con conocimiento. Conocimiento es lo que va a determinar, así como los chinos ponen productos aquí en toda la geografía mundial, nosotros, ¿por qué no podemos también? Ah, no, es que se supone que nosotros tenemos que vender es que lo lícito, no voy a mencionar lo ilícito, carbón, petróleo, níquel, banano, flores, nunca vamos a ser parte de las futuras civilizaciones si tenemos esa mentalidad. Y datos de importación y de exportación, importante en eso, ¿cierto? Y deben tener cuidado de que esa información sea información fiel, confiable. ¿Por qué? Porque de allí van a depender unas decisiones importantes con la capacidad de la planta y de eso va a depender el nivel de inversión, pero van a depender también los costos de producción y va a depender la competitividad de la empresa. En el caso de los productos que si les asignamos a ustedes, que llamamos commodities, allí se compite en precio. Y para poder ser competitivo en precio, lo que tengo que tener yo son unos procesos mucho más eficientes. ¿Sí? Más eficiente quiere decir que tengan unos costos de producción anualizados lo más bajo posible y ojalá muy distante de los que ya están en el mercado, porque eso es lo que me va a dar ventaja competitiva. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que es posible que no se tenga información de la calidad para cada uno de los datos de importación, exportación y producción. Entonces, no podemos inventarnos eso. ¿Sí? Es preferible decir no está disponible. Que después miramos de qué manera podemos nosotros asumir cuál podría ser el valor de esa calidad. ¿Cierto? Les voy a compartir cómo hacemos, con qué procedimiento hacemos esa estimada. Y cuál es el nivel de participación en el mercado. Si el mercado mundial tiene 100 unidades, ¿cuántas quiero vender yo? Hay algunos que dicen, no, yo voy a vender 80. Eso no se decide por voluntad. Para tener usted ese nivel de participación en el mercado, tiene que tener unas capacidades tecnológicas, unas capacidades científicas, unas capacidades financieras, una presencia importante, porque prácticamente esto es un monopolio. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos por tomar alguna decisión y lo registran en su bitácora. El nivel de participación no podrá ser superior al 8% de la demanda en el mercado objetivo. Muy bien. Cuando pedimos tener los datos de distribución geográfica es para poder tener, digamos, esta información, cómo se distribuye. ¿Cierto? Ustedes pueden ver allí cómo hay unos países que tienen unos grandes consumos y a otros que tienen muy poco consumo. Significa que estos países que tienen bajo consumo no tiene sentido que de pronto yo me concentre en ellos. Me voy a concentrar en los países que tienen mayor consumo. Mayor consumo. Ah, profe, pero es que esos son los desarrollados. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que estos son los países donde se distribuye el consumo de una sustancia en particular y así la necesitamos representar. Pero también necesitamos saber ese producto, cómo se distribuye, no geográficamente en el consumo, sino cómo se distribuye en los usos. Resulta que en este caso, que tengo allí ilustrado el ácido tereftálico, en sus usos, en el perfil químico, ¿sí? Se usa para producir fibra poliéster, resina poliéster, película de poliéster, PET y otros usos.
Y ustedes pueden ver entonces cómo se distribuye el consumo en los usos. Es otra distribución del consumo. ¿Qué significa? Que el mayor porcentaje del consumo de ácido terestálico es para producir fibra poliestérica, ¿cierto? Y el de menos porcentaje es en esta categoría que tenemos aquí, otro, ¿sí? Puede suceder, y lo voy a mostrar más adelante, que para cada uno de estos usos se usa una calidad distinta. Vamos a mostrarlo de una vez, ¿cierto? Y después nos devolvemos, ¿sí? Este sería también para el caso del acetileno, ¿sí? ¿Cómo se distribuye el acetileno, ese producto, en los usos? ¿Sí? Soldadura metálica, ¿cuánto síntesis de productos acetaldehído, etanol, cloruro de vinilo? Ahí aparece. ¿Qué porcentaje del consumo está destinado a estos usos? ¿Cierto? Y aquí está lo de la pureza requerida para el caso del óxido de etileno. Ahora lo mostramos, ¿cierto? Para producir el etilenglicol, 99,5, para el toxilato, 99,5, este litre, el 99,5. Ah, para etanolaminas, el 99,9, este es 99,9, para poliuretano, 99,6, y este, ¿qué tenemos allí? Tenemos tres calidades, ¿cierto? En los usos, 99,5, 99,6 y 99,9. Entonces, ¿cómo puedo yo en un momento determinado, si no conozco cuál es la calidad, digamos, de los datos que tengo? Entonces, yo tengo tres posibilidades, tres escenarios. La primera es asumir que esos datos, ¿sí?, son datos para esta calidad, 99,5. Y ese es una, digamos, es un escenario pesimista. Con eso yo estaría haciendo un estimado de la demanda por debajo de la demanda real. Porque es con absoluta certeza, pues también se va a consumir, se va a producir para estos otros usos. Pero si uso esto, estoy construyendo un escenario pesimista. O un escenario optimista. Ah, no, yo voy a suponer que todos los datos de importación, producción y exportación son de la máxima calidad. Ese es un escenario optimista. Ese último es muy riesgoso, porque tú estarías sobredimensionando la demanda y por lo tanto podrías hacer una inversión, una sobreinversión, ¿cierto? Podrías producir más que no te va a llegar al mercado. ¿Qué sería lo indicado? Lo indicado sería, si no tenemos los datos, entonces hacer un estimado de la calidad promedia en los consumos. Y ahí es donde aparece entonces mi ecuación. Esta ecuación, para calcular la calidad promedia, requiere cuál es la calidad promedia en cada uso, lo que mostré allá, 3, ¿sí? Y cuál es la fracción del consumo en cada uno de los usos, que son estos valores que hay aquí. Entonces, con base en eso, puedo hacer el cálculo, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí estaría, para el caso del óxido de etileno, cómo obtendríamos el porcentaje en peso promedio a partir de la información que tenemos aquí. Esta es la distribución del consumo en los usos y estas las calidades que se requieren para cada uno de los usos. Observen ustedes la ecuación, 99,5 por la fracción, la suma de las fracciones en donde se usa el producto de esa calidad, y el último 99,6, solamente un solo valor, ¿cierto? Aquí hay un errorcito de paréntesis. De esa manera obtendríamos la calidad, la pureza promedio. Y ese sería el valor que yo recomiendo para colocar en aquellos datos en donde no se tenga el dato de la fuente. Y lógicamente con la sustentación de cómo se llegó allí. Y frente a la elección del mercado objetivo, yo tengo que usar varios criterios, ¿cierto? ¿Sí? Algunos piensan que no, es que vamos a venderle a los vecinos, Venezuela, Ecuador, ¿sí? Panamá. No. La industria química es una industria mundial. Y si queremos ser competitivos, tenemos que ser competitivos mundiales, ¿cierto? No regionales. Entonces, para decidir esos países que van a conformar el mercado objetivo, país 1, país 2, Colombia debe estar,
Colombia, aquí vamos a ubicar la planta y también es posible que vayamos a desarrollar el mercado interno. Puede que haya una demanda muy bajita, pero debemos producir ¿sí? Para el mercado local también. Debemos tener en cuenta cuál es el nivel de consumo mundial. Que elijamos aquellos países que mayor proporción tienen del consumo de allí, dentro de los potenciales. Pero también países con los cuales ya Colombia tenga algunos tratados comerciales vigentes, ¿sí? Que tenga, por supuesto, cercanía geográfica, porque eso se traduce en que los costos de logística interna van a ser menores, menos costos. Y yo tengo que llegar a ese país con unos costos competitivos cuando me enfrente al que compite conmigo allá dentro del país. Y para hacer así, quiere decir que yo tengo una tecnología superior. Por eso el esfuerzo tiene que ser en desarrollar la mejor tecnología de producción, ¿cierto? Estabilidad económica. Necesitamos vender y garantizar a un país que dentro de 2 o 3 años no esté quebrado, porque entonces vamos a tener problemas, ¿cierto?, con lo que estamos produciendo. Eso le pasó a Colombia hace unos 18 años, cuando 2 presidentes empezaron a pelear, ¿sí? Cada uno con su ego en el extremo, y resultó que de esa pelea entre esos 2 presidentes, Colombia y uno muy cercano, el afectado fueron los industriales colombianos, porque el 40% del mercado de la industria se iba para allá. Y entonces se acabó ese mercado y tuvimos problemas. Estabilidad económica, pero también estabilidad política, ¿cierto? Eso como mínimo, variables que debemos tener en cuenta para la acción del mercado. Ojo, que a nosotros nos interesa calcular la demanda de producto puro. ¿Qué hacen los estudiantes? Error, a pesar de que se advierte, ¿sí? No tienen en cuenta la pureza y suman las demandas, ¿sí? Perdón, en el cálculo de la demanda, que es importaciones más producción menos exportaciones, usan datos que tienen concentraciones, purezas distintas. Entonces, yo no puedo sumar una tonelada del 99,5% con 10 toneladas del 99,9%. ¿Eso cuánto me da? Me da basura. Por eso es que hablamos de cuantificación de demanda de producto puro. O sea, en 100 toneladas, vamos a asumir 100 toneladas de un producto que tiene una pureza del 90%, allí en esas 100 toneladas hay 90 toneladas del producto puro. Entonces yo tengo que cuantificar esa demanda, ¿cierto? ¿Cuál es esa demanda? ¿Ok? Y uno se da cuenta cuando el estudiante presenta los resultados, inmediatamente va a los datos fuentes y encuentra que los datos de demanda de producto puro siguen siendo los mismos del producto comercial, y por lo tanto todos los cálculos y los resultados son basura. Así, en esos términos. Después de que tengamos esa información, ¿sí?, tenemos que ajustar la demanda a una correlación, una ecuación que me permita hacer proyección de la demanda. ¿Cómo se comportará la demanda en los próximos 10, 15 años? Que es más o menos la vida que le vamos a dar de operación a la planta. Yo necesito una ecuación para tener más o menos una extrapolación, una proyección confiable, ¿cierto? Entonces, para eso les voy a mostrar que tenemos que probar algunas ecuaciones. Con base en la ecuación, entonces hacemos la proyección de la demanda en el mercado para la vida operativa, especificamos qué porcentaje de participación vamos a tener en el mercado, ¿cierto? ¿Sí? En el momento de arranque o en el momento en que la planta esté operando a plena capacidad. Si yo diseño mi planta y lo pongo a operar al 100% de la capacidad en el año de arranque, quiere decir que yo estoy perdiendo mercado futuro, ¿cierto? Porque la demanda está creciendo y yo no tengo cómo poner a producir más mi planta, que ya la diseñé y la construí para una capacidad. Si yo decido que la capacidad, la planta va a llegar a tener el 100% de uso de capacidad en el último año, pues perdí. Tuve una instalación inútil que no estaba aprovechando y explotando. Ni en el año 0 ni en el último año, ¿sí? Hay herramientas, unos colegas, el doctor Podea Ramos, que es mi profesor en posgrado, y otro colega también egresado de allí, tienen algunos artículos, ya se los
voy a colocar, y creo que ya los tengo allá en el sitio del curso en Classroom, que ya está, los invité para que ustedes visiten allá y se lean toda la información y se vean los videos que hay allí, especialmente en la parte calcular de manera rigurosa con esas herramientas que les menciono el doctor Poveda o Gabriel Uribe, o normalmente se observa que eso está alrededor del año 6 o el año 7, por eso de esos alrededor, en una vida útil de 10 años. Y a partir de eso, entonces, ¿cuál es la capacidad de la planta en toneladas que nosotros usamos? ¿Sí? Cuando hablamos de la capacidad de la planta, hablamos de la capacidad ya de producto comercial, a pesar de que la hayamos calculado con la capacidad del producto puro. Y capacidades de plantas comerciales que actualmente están en operación como para mostrar, ¿cierto?, cómo, en qué condiciones estaríamos nosotros. Estas son las ecuaciones que se pueden usar, ¿cierto?, para hacer el ajuste, ¿sí? En la industria, en el mercado de la industria de productos químicos, ¿cierto? Algunas demandas se ajustan a estos tipos de ecuaciones. Unas se ajustan mejor que otras. Mi recomendación es que las probemos todas, ¿cierto? Las ajustemos todas para hacer la proyección. ¿Cuál elegimos? Aquella que tenga un coeficiente de regresión más alto. El más alto es cuanto mayor sea 1. Entonces, por eso, cuando hacemos el ajuste, tenemos que mostrar cuál es ese coeficiente de regresión. Ahí tengo, por ejemplo, un gráfico en donde se me está mostrando cuál es esta ecuación exponencial en términos de tiempo, la demanda, ¿sí?, de producto puro, demanda de producto puro, este producto puro, y el año, aquí está en términos absolutos, pero también puede ser en términos relativos, que es el año 2010, le llame el año cero, ¿cierto? El año 1,5 y así sucesivamente, ¿sí? Miren, el coeficiente de regresión, en este caso es 0,895, y esta es otra ecuación, ¿cierto? Otra función, ¿sí?, logarítmica, en donde el coeficiente de regresión es más alto. Ahí se ve entonces que esta ecuación da un mejor ajuste. Estos son los datos y esta es la ecuación. Mucho ojo con esto. Que aquí tiene que aparecer es el valor de la demanda, no una función de la demanda, sino el valor de la demanda. Esta es la demanda que yo leo aquí directamente el valor de la demanda. De esa manera, entonces, elegimos cuál es la correlación. Y una vez tengamos eso, y habiendo tomado la decisión de cuál es el porcentaje que nosotros vamos a usar de participación en el mercado en el año, digamos, de arranque de la planta, y cuál es el porcentaje de utilización de la capacidad en el año de arranque, yo no puedo diseñar una planta, digamos, y empezar a usarla al 5%, 10%, de utilización de la capacidad está del orden de 60, 70, 75%. Entonces podemos calcular la capacidad con esta ecuación o la calculamos con base en la información del momento en donde la planta está operando a su máxima capacidad, la capacidad que la diseñamos, ¿cierto? Y aquí entonces el porcentaje de participación en ese año, ¿sí? Plena capacidad. Esta hace referencia al arranque. Y estos valores P sub P y P sub 0 son la demanda en los respectivos años. P sub 0 sería la demanda de producto puro en el arranque de la planta, ¿sí? Y P sub P sería la demanda de producto puro en el año de uso de plena capacidad de la planta. Miren que son dos valores distintos. Una cosa importante, si yo calculo la capacidad de la planta con esta ecuación, no voy a calcularla con esta otra, porque ya está definida. Algunos estudiantes calculan esto y calculan otro, como si la planta fuera flexible, ¿cierto? Que la estiramos, qué bueno sería, ¿no? Que los equipos yo los vaya estirando en su capacidad a medida que vaya dando yo más producción. Eso no es así. Entonces, si yo calculo la capacidad con esto, ¿sí?, ya quedó definida la capacidad de la planta. La capacidad de la planta es con la cual diseñamos y construimos
construimos la planta y con la cual va a funcionar la capacidad. Otra cosa es cuánto estamos haciendo uso, qué porcentaje de esa capacidad estamos usando en producción, ¿cierto? Que al comienzo no necesariamente es del 100% por las razones que expliqué. Entonces, en este año lo que yo podría calcular es cuál sería el porcentaje de participación, porque ya lo otro está definido. O si la calculé con esta, quiere decir que aquí yo tengo un poco más de libertad, ¿cierto? Porque puedo usar el porcentaje de participación o el porcentaje de utilización. Una vez fije uno de los dos, ya el otro lo puedo calcular. Esa es la utilidad de esa ecuación. Y estos son algunos diagramas para mostrar la diferencia entre lo que es un diagrama simplificado del proceso, que en el proceso de desarrollo lo vamos a generar, como ustedes pueden observar, aparecen solamente las corrientes y unos símbolos que representan unos equipos de transformación. No hay allí equipos de acondicionamiento energético. Excepcionalmente podemos ver aquí este compresor, ¿cierto? Este intercambiador de calor, este condensador, aquí este compresor también y este condensador. Solamente esos allí, pero todo el proceso está representado sin esas unidades y por eso se le llama que es un diagrama simplificado de proceso, Simplified Process Flow Diagram, a eso se refiere. Este es un diagrama para el proceso HTP, producción de acetileno. ¿Sí? Y ese ya sería el PFD. Ustedes pueden ver que ya aparecen válvulas, ¿cierto? Válvulas de expansión, ¿sí? Y equipos de intercambio calórico, compresor, un intercambiador de calor, ¿cierto? Un compresor, intercambiador de calor. Ya este es el PFD que surge a partir de la estructura que nos muestra el SPFD. Este es otro, el proceso AMOCO para la producción de ácido terestálico, ¿cierto? El SPFD, tenemos aquí unos mezcladores, este es un divisor de corriente y solamente tenemos por aquí este intercambiador de calor, pero los otros son reactores, torres de destilación, ¿cierto? Otros reactores o mezcladores cristalizadores y torres de destilación cristalizadores, ¿sí? Y en esta ya tendríamos, observen ustedes, ya el PFD. Mire cómo a partir de ese intercambiador de calor aparecen una cadena de equipos de acondicionamiento energético, compresores, intercambiadores de calor, compresores, o sea, compresión con acondicionamientos energéticos intermedios. Normalmente son refrigeradores para disminuir la potencia y el tamaño de los compresores. Ya este sería el PFD, ¿cierto? El diagrama de flujo de Process Flow Diagram para ese proceso AMOCO en la producción de ácido terestálico, ¿cierto? Y una vez nosotros definamos la capacidad de producción horaria, por decir en cuánto vamos a producir 120.000 toneladas año de nuestro producto, ustedes harán una cuantificación en las asesorías. Yo les definiré si esa sí es la capacidad o no, se les ajusta teniendo en cuenta pues las capacidades mundiales de instalaciones industriales que estén en operación. Entonces, si esta es la capacidad definida para producir un producto de esta pureza, a nosotros nos interesa conocer cuál es la producción horaria de producto puro, porque con base en eso es que vamos a hacer todos los cálculos de cuantificación de materia prima, de residuos y productos intermedios. Y para llegar a este valor en kilomol de acetileno por hora en este caso, tenemos que partir de cuál es la capacidad del producto comercial al año, cuántas horas va a operar la planta en el año. Esto es una heurística que recomienda usar del orden de 8.000 horas, reservando alrededor de un mes para hacer mantenimiento, reparación, hacer equipos, instrumentos, importante para hacer atención a paradas repentinas por contingencias que se presenten en una operación, ¿cierto? Y aquí entonces mire que al multiplicar por la pureza, ¿sí? Vamos a obtener ya producto puro, ¿sí? Y por el peso molecular, entonces ya tendríamos, con el peso molecular ya tendríamos las kilomol, porque estas son toneladas de producto en términos de... Y a partir de los cálculos nosotros podemos entonces ya especificar materias primas que vamos a usar para ese proceso: propano, hidrógeno, aire y gas natural,
¿cierto? Con la respectiva composición que tenga de acuerdo con el proveedor que nosotros hayamos elegido de la materia prima. Aquí vemos como que el propano, ¿sí? Aquí esta corriente de materia prima tiene mayor cantidad de propano, le sigue como otras impurezas, el isobutano y el etano. Importante que ustedes tengan en cuenta que las materias primas que nosotros vamos a usar no son de grado analítico, son de grado industrial, o sea que no vamos a encontrar propano puro y nadie va a producir industrialmente nada a partir de propano puro, eso no sería rentable. Y lo mismo el hidrógeno. Observen en este caso que aquí se está considerando, ¿cierto? Prácticamente que es hidrógeno de alta pureza. Puede ser que tenga concentraciones inferiores a 1 por 10 a la menos 5 en fracción molar y por eso es cierto. Muy bien. El aire, observe entonces nitrógeno y oxígeno fundamentalmente, ¿sí? Y el gas natural, entonces con los componentes correspondientes. Con eso nosotros ya podríamos caracterizar. Y la materia prima ya podemos dar cuenta una vez hayamos decidido quién es nuestro proveedor, qué es ese propano, quién es, cuál es la impureza que tiene, cuáles son esas impurezas, ¿cierto? Esto hace parte de la formulación de esa materia prima, formulación, ¿sí? ¿Qué sustancia la acompaña y qué concentración tiene? ¿Cuál es el precio? Mire, aquí el precio está en dólares, ¿sí? Por tonelada, $1,450 por tonelada. El proveedor, Ecopetrol Colombia, y otros proveedores a los que yo podría en un momento determinado recurrir, ¿sí? O que podría negociar como parte de, con los respectivos precios en dólares. Ustedes pueden ver que estos proveedores tienen precios superiores a que tiene sentido, ¿no? Porque los costos de transportes intervienen. En el gas natural, lo mismo. ¿Cuáles serían las condiciones del gas? Y con eso, entonces, daría por terminado esa parte que tiene que ver con el mercado y con eso entonces cerraríamos esta parte de esta conferencia, lo que tenía que ver con lo de